Buenas tardes, el día de hoy nos encontramos con los ambientalistas David Torres, Camila Mesa, Henry García y yo, Paula Rodríguez. Vamos a hablarles acerca de varios problemas que afectan al medio ambiente. Entre estos está el efecto invernadero. Se llama efecto invernadero al fenómeno por el que determinados gases componentes de una atmósfera planetaria retiene parte de la energía que el suelo emite al haber sido calentado por radiación solar. Afecta a todos los cuerpos planetarios dotados de atmósfera. De acuerdo con el actual consenso científico, el efecto invernadero se está acentuando en la Tierra por la emisión de ciertos gases, como el dióxido de carbono, el metano, debido a la actividad económica humana. Este fenómeno evita que la energía del Sol recibida constantemente por la Tierra vuelva inmediatamente al espacio, produciendo a escala planetaria un efecto similar al observado. Ahora, para profundizar en el tema, viene el experto David Torres. Muy buenas tardes a todos. Como bien dice Paula, el efecto invernadero es un fenómeno por el cual los gases que se encuentran en la atmósfera retienen el calor emitido por la Tierra. Este calor proviene de la natural radiación solar, pero cuando rebota sobre la superficie terrestre queda atrapado por la barrera de gases. Al quedarse estos gases entre suelo y atmósfera sin poder quedar liberados al espacio, el efecto producido a escala planetaria es muy similar al de un invernadero. El efecto invernadero es la principal causa del calentamiento global. Los denominados gases de efecto invernadero o gases invernaderos responsables del efecto descrito son vapor de agua, H2O, dióxido de carbono, CO2, metano, CH4, óxido de nitrógeno, N2O, ozono, O3. Si bien todos ellos son naturales, en tanto que ya existían en la atmósfera antes de la aparición del hombre desde la revolución industrial, debido principalmente al uso intensivo de la combustión fósiles en las actividades industriales y el transporte. Se han producido sensibles incrementos en las cantidades de óxido de nitrógeno y dióxido de carbono emitidas a la atmósfera, con la agravante de que las otras actividades humanas como la deforestación han limitado la capacidad regenerativa de la atmósfera para eliminar el dióxido de carbono principal responsable del efecto invernadero. Algunas causas del efecto invernadero son: los gases responsables de este efecto son principalmente el dióxido de carbono y el metano. Estos gases, junto a otros, han existido desde los orígenes de la Tierra, pero su presencia en la atmósfera empezó a multiplicarse durante la revolución industrial. Momentos en el que los avances tecnológicos obligaron el uso de combustibles fósiles. A partir del entonces, esta dinámica no ha hecho más que incrementarse, alcanzando un 35% más de dióxido de carbono en los niveles preindustriales. Consecuencias del efecto invernadero. Las consecuencias del efecto descrito ya se dejan ver y provocan consecuencias terribles, sobre todo en las zonas más pobres del planeta. Unas de estas son la deforestación, desertización, inundaciones, huracanes, sequías y fusión de los casquetes polares. Muchas gracias. Ahora vamos a hablar de la lluvia ácida. La lluvia ácida es una de las consecuencias de la contaminación del aire. Cuando cualquier tipo de combustible se quema, diferentes productos químicos se liberan al aire. El humo de las fábricas, el que proviene de un incendio o el que genera un automóvil, no solo contiene partículas de color gris fácilmente visibles, sino que además poseen una gran cantidad de gases visibles altamente perjudiciales para nuestro medio ambiente. Centrales eléctricas, fábricas, maquinarias y coches queman combustibles. Por lo tanto, todos son productores de gases contaminantes. Algunos de estos gases, en especial los óxidos de nitrógeno y el dióxido de azufre, reaccionan al contacto con la humedad del aire y se transforman en ácido sulfúrico, ácido nítrico y ácido clorhídrico. Ahora la ambientalista Camila Mesa va a profundizar. Buenas tardes a todos. Como decía la compañera Paula, la lluvia ácida se forma cuando la humedad en el aire se combina con los óxidos de nitrógeno y el dióxido de azufre, emitidos por fábricas, centrales eléctricas, calderas de calefacción y vehículos que queman carbón o productos derivados del petróleo que contengan azufre. En interacción con el agua de la lluvia, estos gases forman ácidos nítricos, ácido sulfuroso y ácido sulfúrico. Finalmente, estas sustancias químicas caen en la tierra acompañadas a las precipitaciones, constituyendo la lluvia ácida.
La lluvia normalmente presenta un pH aproximadamente de 5,65, ligeramente ácido, debido a la presencia del CO2 atmosférico, que forma ácido carbónico, H2CO3. Se considera lluvia ácida si presenta un pH menor que 5 y puede alcanzar el pH del vinagre, que es 3. Estos valores de pH se alcanzan con la presencia del azufre, SO3 y el trióxido de nitrógeno, que se convierten en ácidos. Algunas de las causas de la lluvia ácida son que obtienen sustancias químicas que hay en el aire o contaminación. Gran parte de esta contaminación es producida por las centrales eléctricas que queman combustibles fósiles, tales como el carbón, para producir electricidad. Nosotros usamos esta electricidad para que nuestras luces se enciendan y nuestros televisores funcionen. La contaminación también proviene de los automóviles y camiones que la gente maneja. Las consecuencias de la lluvia ácida son que muchas plantas y peces han desaparecido por el efecto de la acidez a la que se ha sometido el entorno en que vivían, los cuales se encontraban adaptados a ciertos límites que se vieron superados. En el norte de Europa, por ejemplo, la lluvia ácida ha dañado extensiones de áreas de bosques y cosechas y diezmado la vida de los lagos de agua dulce. Es sistemático ver a un lago totalmente transparente y limpio. Esto puede ser un sinónimo de que no contiene vida, probablemente la haya tenido con anterioridad al fenómeno de la lluvia ácida. Algunas soluciones de la lluvia ácida son reducir el nivel máximo de azufre en diferentes combustibles, trabajar en conjunto con las fuentes físicas de la industria, impulsar el uso de gas natural en diversas industrias, introducir el convertidor catalítico de 3 vías, ampliación del sistema de transporte eléctrico, adición a un compuesto alcalino en lagos y ríos para neutralizar el pH. Bueno, ahora vamos a hablar del smog fotoquímico. Hay dos tipos principales de smog. Smog oxidante, que se produce por contaminación del aire por medio de ozono y otros compuestos químicos oxidantes, también llamado smog fotoquímico. Smog reductor. Este smog se produce por la quema de grandes cantidades de carbón con la consiguiente producción de una niebla rica en dióxido de azufre. El smog se manifiesta en las grandes ciudades, con bastante tráfico o ciudades con grandes industrias, con la formación de una neblina de color amarillo parduzco. Esta neblina es debida a la presencia de algunos contaminantes del smog que producen este color característico. El smog es un tipo de contaminación en el aire. La palabra smog proviene de la contracción de las palabras inglesas smoke, humo, y fog, niebla. Ahora, Henry García va a hablar más sobre el tema. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a hablar ahora del smog fotoquímico. Los principales contaminantes primarios son los óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles. El monóxido de nitrógeno u óxido nítrico se forma cuando el oxígeno y el nitrógeno atmosféricos reaccionan a altas temperaturas. Esta reacción se da, por ejemplo, con los motores de combustión de los automóviles de la siguiente forma: Na2 más O2 igual 2NO. Sin embargo, el óxido nítrico es una molécula altamente inestable en el aire, ya que se oxida rápidamente en presencia de oxígeno, convirtiéndose en dióxido de nitrógeno. Entre los compuestos orgánicos volátiles se encuentran los hidrocarburos no quemados, que pueden ser emitidos también por vehículos, así como disolventes o combustibles que se pueden evaporar fácilmente. También estos pueden prevenir de zonas arbóreas el emitirse de forma natural hidrocarburos, principalmente isopreno, pineno y limoneno. Los contaminantes secundarios, formados a partir de los anteriores a través de una serie compleja de reacciones propiciadas por la radiación solar, son el ozono, el nitrato de peroxiácido y otros compuestos. Reacciones. Durante el día, el dióxido de nitrógeno se disocia en monóxido de nitrógeno y radicales oxígeno. El O se combina con oxígeno molecular generando ozono. En ausencia de este ozono oxida el monóxido de nitrógeno de la etapa anterior. De esta forma, el no está disponible para reaccionar con el ozono y esta molécula se acumula en la atmósfera. Causas del smog. El smog fotoquímico o smog de verano consta principalmente de ozono. Es una niebla marrón y oxidante. Las causas del smog fotoquímico son los óxidos de nitrógeno y los smog, que resultan del tráfico y las industrias. El ozono se forma de acuerdo con las siguientes reacciones químicas.
Las circunstancias más propias para la formación de altas concentraciones de ozono son las temperaturas de verano, la luz solar directa y una capa de aire estable, lo que permite la disolución de los contaminantes. Es por esto que el smog fotoquímico también es llamado smog de verano. Los efectos del smog sobre la salud dependen mucho de la concentración de ozono y de otros oxidantes fotoquímicos. Estos contaminantes provocan irritaciones oculares y respiratorias. Las plantas son extremadamente vulnerables al ozono, incluso en bajas concentraciones puede causar serios daños a las plantas. Aparte del smog de verano, también hay smog de invierno. Al smog de invierno se le suele llamar smog ácido. Está formado principalmente por elementos nubosos. El smog de invierno se encuentra en áreas donde la dispersión vertical de los contaminantes del aire no es posible. Normalmente las temperaturas disminuyen durante el día en las capas de aire superiores. Ahora vamos a hablar de las consecuencias de este smog. El smog fotoquímico reduce la visibilidad, irritando los ojos y el aparato respiratorio en zonas muy pobladas. El índice de mortalidad suele aumentar durante periodos de smog, sobre todo cuando una inversión térmica crea sobre la ciudad una cubierta, la llamada boina, que impide la disipación del smog. Esto se produce con más frecuencia en ciudades con costas cercanas a ella o en ciudades situadas en valles amplios, con zonas arbóreas abundantes. Su mayor incidencia se produce en las horas centrales del día, cuando la radiación solar es mayor, acelerando la producción de los contaminantes secundarios. Se ve favorecido por situaciones anticiclónicas, fuerte insolación y vientos débiles que dificultan la dispersión de los contaminantes, daño al sistema nervioso central, sistema respiratorio, bronquitis, tos, etc. En cantidades bajas puede causar mareo, náuseas, tos, fatiga. En cantidades medias, desmayos, vómito. En altas concentraciones puede llegar hasta la muerte porque es muy dañino, es tóxico para las plantas y produce envejecimiento celular. Vamos a hablar de cómo solucionarlo. Ahora vamos a hablar de cómo podemos solucionar estos problemas. El efecto invernadero es una de las principales causas del calentamiento global. Actualmente estamos en un momento en el que no podemos pararnos a meditar sobre si actuar o no. Debemos hacerlo. Las emisiones de gases efecto invernadero han hecho que la temperatura del planeta aumente en 1 grado. Si seguimos permitiendo que se eleve la temperatura, dará lugar a graves catástrofes naturales, siendo los países con menos recursos los más afectados. Desde Inspire Action, a través de campañas de incidencia como la campaña Basta de subsidios a combustibles fósiles y acudiendo a las principales cumbres mundiales sobre cambios climáticos, pedimos a los líderes mundiales que tomen decisiones urgentes para la mitigación de las consecuencias del efecto invernadero que eviten la subida de la temperatura global. Bueno, ahora yo voy a hablar sobre cómo se puede reducir este smog en el mundo. Por ejemplo, intenta reducir tu salida de persona de contaminación. Camina o anda en bicicleta a sitios que estén a corta distancia en vez de conducir. Combina los viajes y llena la gasolina después de que anochezca. Reduce el uso de electricidad. Quemar carbón es la fuente primaria de la producción eléctrica, así que evita el uso excesivo de la electricidad. Apaga la luz, el aire acondicionado y los aparatos electrónicos que no uses. Involúcrate en actividades para compartir el auto o uso del transporte público en vez de manejar. De acuerdo con el Corpol.net, las mayores tasas de ocupación también pueden reducir el consumo de petróleo, reduciendo así correspondientes riesgos políticos y económicos, las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación común. Instala paneles solares en tu casa, ya que los paneles solares crean energía del sol. Se crea muy poca contaminación, excepto por la energía que se usa para fabricarlos. Los paneles solares son una gran manera de ahorrar en tu cuenta de electricidad y obtener energía gratis todo el año. Pide a tu comunidad que incremente el uso de transporte público. A menudo es más barato de usar y puede causar una reducción grande de smog en las áreas urbanas.